Hola, en este viaje les estaré mostrando mi llegada a Madrid, donde fui después a Soto, un pequeño pueblo cercano a Madrid. Ahí estuve cocinando cocido, tortilla española, les mostraré ahí cómo se prepara las recetas. Y ya estuvimos visitando un pequeño pueblo que se llama Manzanares de Real, que tiene un embalse hermoso, un lago espectacular y tiene unas peñas increíbles de piedra para hacer escalada, para hacer caminadas. Es espectacular. Y luego de esto me devolví a Madrid y en el siguiente video verán esto que les estaré mostrando. Suscríbanse y acompáñenme en todo el video hasta el final. He llegado a la casa de unos amigos de mi mamá. Estoy acá en la calle yendo a imprimir unos documentos para lo de la nacionalidad española, porque tengo cita en el notario ahorita y me falta de imprimir algunos documentos. Entonces estoy buscando un lugar de impresiones. Vamos a ver si encuentro hasta ahora. Todavía no me acostumbro a que aquí uno se le vaya atravesando los carros así nomás, pues en las cebras, ¿no? Donde están los pasos peatonales, uno camina sin mirar siquiera, se atraviesa y los carros tienen que parar. Y a mí me dan unos nervios porque siento que me estuviera atravesando mal. Porque en Colombia uno tiene que mirar para lado y lado, y si viene un carro uno no pasa. Uno mira para lado y lado, y si no viene carro pasa corriendo, ojalá para que no lo pisen. Alcancé a encontrar un lugar abierto. Hay muy pocos lugares abiertos acá porque son las 10, casi 11 de la mañana. Tengo la cita a las 12, pero vean, todos los locales están cerrados. Hay poquiticos abiertos hasta ahora. Aquí, no sé, creo que abren tardecito. Y encontré una farmacia. Fui a preguntar por una crema para esto y me dieron unas cremas para la cabeza y para esto. Parece que es una dermatitis seborreica, me dijo ella. Y sí, estoy segura. Me da esto así como en las orejas, en la cara, en el pelo, una cosa así. Eso suena muy feo, ¿no? Pero bueno, entonces ya tengo la solución. Estoy muy contenta por eso, porque en Panamá me había dado una cosa horrible en toda la cara. Me da toda la cara descaspando, espantoso. Pues eso hace muchos años. Y hace años que no me volvía a dar. Y ahorita estoy otra roja, como un tomate horrible. Entonces quería solucionar ese problema. Luego de pasar un par de días en la ciudad, me fui al fin de semana a visitar una amiga de mi mamá en un pueblo cercano llamado Soto, durante el fin de semana. En su casa, una de nuestras actividades principales fue cocinar deliciosos platos españoles, y aquí les dejo los trucos que ella me enseñó para hacer una deliciosa tortilla española. Si conoces algunos otros, coméntame y cuéntame si te gusta con cebolla, seca o húmeda. Bueno, ahí las papas y esas ya partidas, ¿sabes? ¿Ves? ¿Eh? Ahora lo vamos dejando que se vaya haciendo despacito, ¿ves? ¿Ves? Ahí ya se va haciendo, ¿eh? Y luego baja un poco, cuando la patata se haga un poquito ya disminuye, ¿sabes? ¿Pero ves? Muy bien, así juego más o menos lento, ¿eh? Lo primero que hicimos fue cortar las patatas en pequeños gajos bien delgaditos para que estén más rápido. Y la cebolla bien chiquitica. Lo ponemos en aceite de girasol con un poquito de oliva a fuego bajo. Luego se baten los huevos y se revuelve con la papa. Ahora vamos a buscar el huevo bien batido. Bien movido y ya luego cuajando, ¿ves? Con toda la papa bien, ¿eh? Cuajando despacito, ¿eh? Va cuajando, luego le damos la vuelta, ¿eh? Así, despacio. Y todo el tiempo hay que estarla moviendo. Sí, ya tú ya no la puedes dejar, ¿sabes? Ya tienes que hasta que no termines de cuajarla, no, ¿eh? Le dejas el fuego así, ¿ves? Que no sea muy fuerte. La vas moviendo un poquito para que se te vaya haciendo, ¿no? Se pone en la olla y esperas a que cuaje, moviendo un poco para que no se pegue. Luego se da vuelta sin que se caiga y se cocina tanto como gustes. Algunos la prefieren seca, otros húmeda.
ahora la puedes grabar, ¿ves? Es una tortilla, además es tontería. Ahora le echamos otra vez para la Un segunda, poquillo, pero porque mira, así nada. cuando 2 o 3 minutos y ya está. Cuajando, que se cuaje bien, ¿ves? El fuego, mira cómo va el fuego, que no sea muy fuerte. Muy bajito. Bajito para que se haga por dentro. Esto ya, Pero lo que más o Por menos el haciendo... otro lado está un poquito más alto el fuego, ¿cierto? ¿Por aquí? Sí, cuando lo tenemos al revés. Bueno, no sé. Puede ser. Bueno, puede que sí. Bueno, también puede ser la sartén. Y ya le te vas por uno que por el otro. Puede ser, puede que sí, en ¿eh? principio, bueno, puede que sí, porque aquí está más doradita. Pero vamos, va a estar buena igualmente. No, buena va a estar la No, tortilla. buenísima. Seguro. Una pinta, ¿ves? Tú así la vas haciendo así para que... Vamos a dar ya la vuelta definitiva, sujeta bien el plato para que no se te Para que vaya. no salga volando. El segundo plato que hicimos fue el cocido madrileño. Teníamos huesos de jamón, tocino y huesos curados en sal que dejamos en agua de un día para el otro para que perdieran un poco de sal. Lo mezclamos todo con los garbanzos, la falda y el murillo, pollo y chorizo, zanahoria, puerro y papa. El calor, mira, se ve la carne, se ve el garbanzo. Buenísimo, ¿eh? Luego le agregamos el pollo, durita y la morcilla. Ya le gusta. Ah, el chorizo, que no. Porque... No, digo, ahora rectificamos esa. Un trocito de chorizo. Y ese lo echas enterito. Ese trozo así luego ya lo partes, ¿sabes? En trozos, ¿sabes? Y yo creo que como la patata es muy tierna y la zanahoria, le voy a echar el puerro y lo dejará. Y ya lo ponemos ahí también, ¿ves? Y esto va cogiendo unas ganas de tomarse en un plato de sopa maja, ¿eh? Es cierto, qué rico. Y ya por último, estos dos ingredientes, ¿sabes? Ya le añadí una otra patatita más. Y lo sirvo en una bandeja troceadito, ¿sabes? Y mira qué color tiene por el choricito. Qué lindo. ¿Has visto, eh? Que ya le cambia el choricito color. es el que le da el chorizo le da el naranjadito. colorcito así un poco naranja. Y luego lo ponemos. Vamos allá, Miki. Estoy esperando. No te lo soltamos. Yo no lo he probado este tocino, así que lo voy a probar. No sé si me gusta. Bueno, Pruébalo, mira, coge un poco de pan. Manzanares de Real es un municipio de la Comunidad de Madrid con alrededor de 9.000 habitantes, ubicado al pie de la Sierra de Guadarrama, donde se encuentra La Pedriza, una montaña formada de rocas donde se practica el senderismo y la escalada. Frente al pueblo existe el embalse de Santillana, formado por las aguas del río Manzanares. A su lado el castillo de Mendoza, el más conservado de la Comunidad de Madrid. Bueno, aquí venimos al castillo de Manzanares de Real. Y este es el embalse de Santillana. Un lugar súper lindo para visitar. Además allá están las peñas, ¿cómo se llaman?
Peña del Gato. Peña del Gato, bueno, está que la es... Pedriza detrás, todo eso. Ah, y la Pedriza. Que es un parque regional, un parque, pues, vamos, que es Parque patrimonio nacional. Patrimonio Nacional, claro. La Pedriza, eso es un lugar increíble. Un parque increíble porque Es es muy súper grande. lindo. Los pueblos que están por ahí, que tienen la Pedriza atrás y el embalse adelante, tienen una vista súper bonito todo este lugar. A su alrededor está circundado por una barbacana cuyas saeteras llevan esculpidas la cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén. En el castillo hacen visitas teatrales ciertos días del mes, que cuestan 8 euros por persona y 4 para menores de 14 años o para mayores de 60. Bueno, estas que tenemos acá son las saeteras. Entonces, por este hueco sacaban unos palos para tumbar las escaleras cuando los estaban atacando. ¿Sí? Esto era más profundo. Y por aquí, por estas cruces que vemos acá, por ahí sacaban las flechas, también disparaban flechas. Y eran delgaditos para que no les alcanzaran a atacar por ahí. Entonces, todo el castillo está rodeado de estas saeteras. Yo creo que es solo lo mismo. Bueno, aquí me están explicando que allá arriba ¿cómo es? Tronera, pero también se llama saeta. Tronera o saetera, se puede llamar de las dos maneras. Sí. Claro, si tienen casa. La Pedriza cuenta con alrededor de 3.200 hectáreas que pertenecen al Parque Nacional de Guadarrama. ¿Cierto? Y es el espacio protegido más extenso de la Comunidad de Madrid. Se calcula que hay alrededor de 1.000 vías de escalada de todas las dificultades, escalada clásica y deportiva. Para el senderismo se puede llegar en auto, hay hoteles y restaurantes a su entrada y un refugio de montaña Guiner de los Ríos entre la Pedriza anterior y la posterior. Hay pequeños recorridos y el GR10 de gran recorrido. Desde el 2016 se prohibió bañarse en los charcos y las pozas de la zona. Aquí estamos en la ermita de Peñasacra. Vean lo que es esta vista, ¿no? Allá tenemos, como les decía, la Pedriza. Esa es la ermita. Y aquí tenemos toda esta vista de puras rocas. Espectacular. Hay lugares para escalar. Aquí hay como una pared para escalar. No sé, por allá hay una gente caminando allá en la montaña. Está espectacular este lugar. Bueno, les cuento que me está haciendo una falta la cámara poderles hacer acercamientos de este lugar. Lo que estoy haciendo es grabando en 4K para después poder ampliar y montarles el video en 1920 por 1080. Pero la verdad que la cámara la dejé en Cali porque dije, bueno, voy a comprarme otra cámara. Mejor la dejo y le dejo esa cámara a alguien que la necesite allá, porque pues aquí tampoco tiene mucho sentido. Y entonces la dejé y qué falta me hace. Pues ahora estoy grabándoles con la GoPro, una GoPro 9 y bueno, pues me gusta igual esta camarita porque la llevo fácil en el bolsillo a todas partes, pero me encanta tener la otra, poder acercar, poder hacer tomas bonitas, fotos, no sé qué, como mucho más personalizadas, pero bueno, igual espero que se disfruten este video y que disfruten de estas increíbles paisajes, de estas rocas tan increíbles conmigo, y que se suscriban, activen la campanita y me sigan acompañando en todos los videos. Ya les tendré unas fotos divinas con la nueva cámara que voy a conseguir. El viaje en bus Soto-Madrid dura aproximadamente 3 horas. Tuve que ir para hacer la firma en la notaría, trámite que me tomó varios días de trabajo. Aquí voy en el bus para Madrid.
voy a adelantar vueltas de la firmada en la notaría. Me faltaron 2 documentos por autenticar, que los pude hacer por internet, buenísimo, porque imagínense que apenas me dijeron como no, te faltan 2 documentos por autenticar. El chico que estaba conmigo me dice que no, te va a tocar volver a Colombia y volver a venir a Europa, a España. Y yo como, no, en serio, porque yo pues ni idea de cómo es esa vuelta de la autenticada, ¿no? Que uno tiene que autenticar documentos cuando van para otro país para que sean legales en el otro país, como demostrar que la entidad que está firmando existe y todo eso. Por ejemplo, mi registro de nacimiento, que el notario que está firmándolo es un notario que existe, ¿sí me entienden? Y como todo eso que está registrado en el sistema. Entonces, bueno, y me falta hacer un pago de 100 euros en un banco que tengo que ir a buscar. Creo que en un BBVA se puede pagar, y ahí tengo que buscar un formulario 7 no sé qué, con un número, creo que es 726, no sé, para pagar lo de la notaría, buscar el certificado de donación, que hice una donación, pero entonces estoy esperando que me llegue el certificado de donación al correo. No sé si eso me lo van a hacer hoy o no. Y bueno, y voy a hacer esas vueltas. Como les decía, se me quedó el pasaporte en la notaría, así que ya esta mañana llamé y me dijeron que el pasaporte me lo entregaban en un ratico, que me lo entregaban, mejor dicho, apenas pase. Así que voy directo a recogerlo, así no tenga nada más que hacer allá en la notaría, porque pues es mejor tener el pasaporte con uno, que es lo más importante de este mundo. Y de ahí me voy también pues a mirar, a ver, a hacer compras, a ver si puedo comprar mi cámara, a ver si puedo comprar ropa, a visitar a un amigo que está en el centro, que es un amigo del arco iris que conocí en México o en Guatemala, pero entonces voy a encontrarme lo que está ahí en el centro. Me parece tan loco uno estar hablando así y no poder hablar así, pero bueno, les cuento que aquí en este bus hay muchísimos adultos mayores. Bueno, no se ve, pero la mayoría de la gente que va en el bus son adultos mayores, no sé por qué, es que me van a andar con el tapabocas. Pero bueno, entonces voy a hacer todas esas vueltas a Madrid. De donde me estoy quedando, que es en Soto, hacia Madrid, tengo que pagar 5 euros más o menos el pasaje. Allá tengo que coger un metro, que ya les diré cuánto cuesta. Y según me decía Google, son como 3 horas de viaje, o sea, es lejísimo. En carro son como 40 minutos, pero en transporte público se demora un montón. Entonces, bueno, allá voy. Bueno, en el siguiente capítulo veremos mi viaje por Madrid. Como les contaba, fui a Madrid después de este video, y aquí en el siguiente video les mostraré todo mi recorrido por Madrid, donde estuve haciendo todos los documentos que necesitaba para pedir la nacionalidad española, y de paso les muestro la comida, los paisajes, todos los lugares que visité en Madrid. Así que acompáñenme en el siguiente capítulo y suscríbanse.